ustedes, los chicos que están en 11, ha sido referente de institucionalidad, es la maestra que los acompañó desde preescolar en algún tramo. Algunos se van a acordar, obviamente, pues de la doctora Liliana del Valle, quien es nuestra invitada en la mañana de hoy. Reitero, hoy 8 de junio, martes, 7 de la mañana, un minuto. Estamos a través de ievillafloraradio.com y el programa que nos ha permitido en este espacio abrir la radio en el aula y hoy más que nunca con este maravilloso encuentro. Sin más preámbulo, le doy paso a mi compañera Alejandra Manco, que es la docente, también líder de este espacio, al igual que Gloria Ríos, que Paula Zapata, que el mismo compañero Diego Escarpeta, que está hoy en otros procesos, pero que siempre nos ha acompañado al inicio del año. Y ustedes, estudiantes de 10º y 11, les damos la cordial bienvenida. Recuerden que yo soy Óscar Alejandro Rincón Carvajal y los dejo entonces con la docente Alejandra Manco para este maravilloso encuentro hoy, viajando hacia el mundo de las emociones con la doctora Liliana del Valle, docente del programa Todos Aprender, y que muchos de ustedes, chicos, tuvieron la posibilidad de estar con ella como docente. Bienvenida, Alejandra, inicialmente a este espacio y luego le damos paso a la doctora Liliana del Valle. Claro que sí, gracias Oscar y gracias al equipo Bitácoras. También le agradecemos a la presencia de nuestra compañera Liliana del Valle, a quien admiramos mucho y estamos muy agradecidos por acompañarnos en este proceso desde Bitácoras, proyecto Bitácoras Viajeras hacia el mundo de las emociones. En este momento estaremos con los grados 9, 10 y 11 con el propósito de abordar todas las dudas y todas las temáticas acerca de las emociones y el cuerpo. Esperamos que sea de su agrado, que sea de su ayuda para su proyecto y cualquier duda las estaremos abordando al finalizar, Liliana, al finalizar la charla o durante la charla. Durante está bien. Listo. Entonces, si a algún estudiante le surge alguna pregunta durante la charla, por favor levantar la mano. Yo ahorita voy a habilitar el chat. Si alguien tiene alguna duda, por favor vamos a ser respetuosos con los medios que se nos otorgan y vamos a ser pues muy organizados a la hora de realizar una pregunta. También quiero informarles, eso es una información desde parte de coordinación académica. Nuestra compañera Diana Silva, que nos acompaña el día de hoy, les va a dirigir la información que les manda la coordinadora. Dale, Diana. Muy buenos días para todos. Buenos días. La coordinadora Margarita, doña Margarita, les envía a decir que hoy van a tener un cambio de clase entre filosofía y biología. Aquí dice informar al grado 10º que hoy a la cuarta hora de 8:55 a 9:50 tienen clase de filosofía con el educador Henry y de 9:50 a 10:45 tienen clase de biología con el señor Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Espero entonces que a todos hayan escuchado y que estén pendientes de ese cambio de horario por el día de hoy. Hasta luego y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Diana. También quiero informarles a los estudiantes de 9 que están ingresando, deben ingresar con los correos institucionales, ya que si un estudiante ingresa con el correo no institucional no se le dará acceso. Listo. Entonces, bienvenida Liliana. También acá están presentes los maestros de Bitácoras. Entonces, si algún maestro quiere como saludarnos, vamos a ver si por acá está algún compañero, está Oscar, la profesora Paula Zapata está en alternancia en la institución y esperemos que los demás compañeros se vayan conectando paulatinamente. Bien pueda, compañera Liliana, el espacio es suyo. Buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación. Hoy quiero compartir con ustedes un espacio donde hemos venido consolidando la institución educativa proyectos de investigación desde hace 12 años. Entonces, lo que hoy les quiero compartir son algunos estudios, profundizaciones que he venido realizando desde la neurociencia y desde la neuroeducación, que es lo que hoy nos convoca para que ustedes tengan algunas herramientas y conozcan un poco más acerca de cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo. Vamos entonces a iniciar. Todos hemos pensado que el corazón siempre está reflejado en los sentimientos y en las emociones. Con los avances de la neurociencia hemos podido profundizar un poco más acerca de que las emociones se centran en el cerebro
y que el corazón es un referente que hemos venido registrando desde toda la vida. Cuando estamos enamorados, cuando estamos con esos sentimientos, siempre dibujamos corazones o siempre estamos centrados en ese órgano. Desde la neurociencia hemos visto entonces que el cerebro ha venido siendo un elemento fundamental para el funcionamiento de los sentimientos y las emociones. Ambos hemisferios del cerebro tienen unas funciones muy importantes y hoy es lo que vengo a compartir con ustedes. El cerebro entonces tiene dos hemisferios, funcionan en patrón cruzado. El hemisferio izquierdo domina el hemisferio, la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho domina la parte izquierda del cuerpo, quiere decir patrón cruzado. Entonces, las personas que son más emotivas, más sentimentales, más emocionales, pues tendrán un lugar preponderante esos sentimientos y esas emociones en el hemisferio derecho. Es ahí entonces donde se despliega como esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Las personas que son más matemáticas, racionales, que siguen las instrucciones, que leen los manuales, que tienen un enfoque más desde lo oral, desde lo matemático, pues su hemisferio izquierdo es el hemisferio donde se almacenan todas esas funciones. Ambos hemisferios son muy potentes, por eso se han venido investigando acerca de las inteligencias múltiples, y Howard Gardner es un representante desde el proyecto Cero de la Escuela de Harvard, quien nos ha venido enseñando a lo largo de 2 décadas todos estos procesos que se van dando aplicados a la educación. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, todos somos inteligentes, todos podemos desarrollar estas inteligencias. Sin embargo, tenemos algunas más predominantes que otras. Por ejemplo, las inteligencias matemáticas, lingüísticas, están ubicadas en el hemisferio izquierdo, y las inteligencias musicales, para las artes, están más ubicadas en el hemisferio derecho. Cuando vamos a elegir una carrera para ingresar a la universidad, pues estas inteligencias son las que están en juego todo el tiempo y son las que van marcando la pauta acerca de qué me gusta hacer y para qué soy bueno. Son 2 preguntas esenciales dentro de ese juego que tenemos de las emociones, de los sentimientos y de las acciones. Se considera entonces uno de los máximos exponentes de la neurociencia es Francisco Mora. Él es un neurocientífico en el cual yo siempre he venido siguiendo y trabajando para poder generar estrategias neurodidácticas para los niños y niñas, con los jóvenes y mis estudiantes de maestría y doctorado. Entonces es un movimiento constante de ir generando unos aprendizajes y de ir construyendo. La emoción entonces nos indica Francisco Mora, porque siempre es bueno apoyarse en estos neurocientíficos para conocer y mejorar nuestras estrategias didácticas. ¿Qué es una emoción? Una emoción entonces es movimiento, es estar en una interacción constante, cuando sentimos, cuando miramos a alguien, cuando vemos un objeto que nos gusta, siempre sentimos en el cuerpo, en la mirada, en el rostro, algo que nos llama la atención. El rostro tiene 42 músculos, todos ellos componen micromovimientos o movimientos, gestos, microgestos, que hacen que sean universales. Los niños y los jóvenes, las personas, los adultos, aquí o en cualquier otro país, pues van a expresar los sentimientos y emociones desde su expresión facial de la misma manera, ya bien sea de alegría, de tristeza, de rabia o de enojo. Estos elementos hacen que las emociones entonces se codifiquen como esa energía que hay en el cerebro. Recordemos que siempre dibujábamos corazones, ahora vamos a descubrir realmente cuál es ese cerebro emocional.
Esas emociones entonces se activan, son como unas conexiones que se activan en el cerebro, como unos impulsos, unas chispas que hace que cada vez las neuronas se conecten y generen emociones, expresiones y sobre todo que tenga una incidencia en todos los músculos faciales o de la cara. Este impulso nos mantiene vivos y hace que expresemos todo tipo de relaciones, de expresiones, algunas positivas, algunas negativas, algunas muy neutrales. Por ejemplo, el rostro de los chinos es un rostro muy poco expresivo por sus rasgos. Nosotros somos un poco más, tenemos más movimiento y también expresamos y nos ayudamos un poco con las manos. Entonces hay personas que son un poco más expresivas, otras que son un poco más parcas, y eso tiene que ver con esta energía o con estos impulsos que genera la emoción. Sin esa emoción, sin esa energía, sin esa conexión, pues estaríamos lo que denomina Francisco Mora, apagados, deprimidos, tristes, con una actitud poco expresiva, tanto de los gestos como de la expresión, como del movimiento de las manos, y por eso es que esta energía es vital dentro de todas esas conexiones del cerebro, y miremos cómo tenemos unas inteligencias predominantes o no, que hacen que seamos más buenos para el canto o para las matemáticas o para el arte o para los discursos y las conversaciones orales, el texto escrito. Hace que generemos algunas inteligencias más predominantes. No quiere decir que todas no se puedan explorar, todas las inteligencias se pueden explorar y todas las personas somos inteligentes. Solo que hay unos talentos que se van potenciando y se van perfilando. ¿Por qué es importante la emoción? ¿Por qué es importante que un estudiante sienta emoción para aprender? Porque esos impulsos, esa energía que tiene en su cerebro, pues le va a permitir una motivación intrínseca que viene de adentro hacia afuera y la extrínseca que está afuera y llega hacia adentro. Quiere decir entonces que cuando yo me levanto, me baño, me organizo, me dispongo para y tengo ese ritmo circadiano tranquilo, pausado, desayuno, tengo unos horarios, unos para estudiar, otros para el deporte, otros para hacer trabajos. Esto hace entonces que mi cerebro tenga una disposición y que estas emociones, que estos impulsos se vayan presentando. Todas las personas tenemos las emociones básicas, todas las personas. Sin embargo, hay unas personas que son más emotivas y otras que son más serias. Por eso, la analogía con estos circuitos que se encienden o se apagan tienen relación y se encuentran entonces muy conectadas con la emoción, con el aprendizaje. Todas estas emociones confluyen en el ser humano, los celos, la rabia, la envidia, todas están presentes. Paulatinamente vamos aprendiendo a regularnos, vamos aprendiendo a hacer procesos de contención, procesos de resiliencia que nos van a ayudar a controlar y a regular esas emociones. Por eso entonces hay emociones, se denominan algunas positivas, algunas negativas. Sin embargo, cuando estamos ya entrando más desde la neurociencia, podemos darnos cuenta que ese cerebro emocional está conformado por lo que se denomina la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza prefrontal, que es toda esta parte de aquí adelante, perdón, toda esta parte de acá de adelante, donde se encuentra ubicado tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, el cerebro emocional. Entonces, toda esta zona prefrontal es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrollan todos estos circuitos, todo este cerebro emocional tiene unas conexiones, unos sistemas que se interconectan, tienen todas estas
partes que tienen unas funciones centrales que hacen que seamos más expresivos o menos expresivos y segregan una sustancia y generan unas conexiones. Entonces, este realmente es el cerebro emocional. Habíamos pensado antes que era el corazón, pero estas son las partes del cerebro emocional que son vitales para nuestro funcionamiento. También hemos indagado algunos autores que denominan que las personas que son asentimentales, que ya se denominan asentimentales, tienen alguna de estas partes de su cerebro que están lesionadas, suprimidas, y por eso son personas que se les dificulta mucho expresar sus sentimientos, emociones, o definitivamente carecen de ellos. Entonces son reflexiones muy interesantes que la neurociencia nos viene presentando, ilustrando a través de investigaciones para conectar todo esto que es el universo de las emociones, los sentimientos y las acciones. En el cerebro límbico o emocional y en el tronco encefálico es donde se disponen estas partes del cerebro, es donde se encuentran localizadas. Como les digo, es un ejercicio de muchos años de ir comprobando cómo estos impulsos a través de experimentos, de emociones, de sentimientos, de presentar fotografías de momentos alegres, de momentos tristes, hace que esto vaya tomando más forma y podamos hoy hablar las personas que somos investigadoras, que somos pedagogas alrededor de la neuroeducación o la neurodidáctica, que es la ciencia que trata y combina estos dos elementos, todo lo del cerebro y todo lo de la educación. Estas áreas entonces albergan unos circuitos como unas conexiones neuronales que se dan y se codifican alrededor de esta zona del cerebro. Recordemos que la zona prefrontal es esta zona que está aquí en la parte de adelante, que es una zona demasiado importante y está cubierta por uno de los huesos del cráneo, que son los huesos más duros que tenemos en todo nuestro cuerpo para proteger toda la masa encefálica o ambos hemisferios del cerebro. El cerebro entonces tiene unas estructuras, tiene unos circuitos, cada vez resulta más apasionante todos los descubrimientos, cada vez el cerebro de Einstein va relevando unas teorías, va acomodando otras. Esos estudios del cerebro de Einstein pues realmente han sido maravillosos porque han aportado mucho a la ciencia y cómo diferentes zonas del cerebro se han podido ir desarrollando, otras se van atrofiando, en fin, a medida que va recorriendo la evolución, la vida, desde los primates hasta nuestros días, pues todo el tiempo estamos en una evolución constante y eso hace que también el cerebro tenga diferentes momentos, funciones, diferentes tamaños. Es muy apasionante este tema. Este cerebro entonces nos permite conducir todas esas emociones y los sentimientos son esas acciones que se ven, que fluyen derivada de esas emociones. En el cerebro entonces se dan todas esas conexiones y en el cerebro emocional empieza toda esa parte de los sentimientos, emociones, a vivirse, a sentirse. Las mujeres tenemos una tendencia a ser más emocionales, los hombres tienen una tendencia a ser un poco más serios en sus procesos de contención, pero también a la hora de jugar un partido de fútbol, por ejemplo, vemos que los hombres cuando juegan un partido de fútbol pues tienen mucha potencia, mucha fuerza y algunos se alteran y esas conexiones del cerebro pues son las que hacen sentir rabia porque perdieron un partido o alegría porque ganaron un partido. Entonces, este es uno de los ejemplos. También cuando las mujeres juegan fútbol se observa que también hay esos sentimientos, ya no tanto al contacto emocional de llorar, sino más bien de tener bueno, ganamos, perdimos, de hacer una contención, de reflexionar.
Los hombres en este sentido han sido un poco más desde su cuerpo, aunque el fútbol es un deporte de contacto, de choque, tiene gran influencia todas estas neuronas del cerebro. Cuando las personas están muy enojadas, tienen mucha ira, pues no se recomienda tomar decisiones porque su cerebro está teniendo una cantidad de sinapsis, una cantidad de conexiones que hace que el oxígeno no llegue con la misma fuerza, la misma velocidad y de pronto se cometan errores a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, se recomienda no tomar decisiones en caliente, es decir, estar un poco más reposados, oxigenar todas esas neuronas del cerebro, que llegue el oxígeno, que nos dé reposo y podamos tomar esas decisiones de una manera diferente, no con rabia, sino con un reposo y una mirada diferente. Todas estas estructuras entonces que sustentan las emociones, los sentimientos conforman estos circuitos. Esta es una fotografía tomada de unas neuronas en acción, unas neuronas que se conectan. Este es un proceso de sinapsis cuando todos los neurotransmisores se conectan con todos esos botones postsinápticos y hace que ese choque eléctrico genere la sinapsis. Es muy similar, sucede también para las personas que están enamoradas. El amor se siente en el cerebro, son conexiones, se genera más oxitocina y esto hace que estas conexiones pues, fluyan de otra manera y que se sientan emociones. La oxitocina es la hormona del amor y ella es la que hace que sintamos las mariposas en el estómago que dicen, o que la mirada esté un poco más iluminada, que el rostro posea otras expresiones faciales pues mucho más conectadas con las neuronas espejo de la pareja o con las neuronas espejo de otra persona. Por ejemplo, esas neuronas cuando están generando movimiento, recordemos entonces que la emoción es esa energía, ese movimiento, según Francisco Mora. Cuando estamos enamorados, todas esas conexiones están a millón, están generando redes neuronales y están segregando los neurotransmisores, las sustancias que hacen que se conecten y que hacen que se dé todo este movimiento en nuestro cerebro, en ambos hemisferios. Este sistema entonces de comunicación, esta conversación entre las neuronas, digámoslo así, se denomina sinapsis. Es uno de los procesos más hermosos que hay en el cerebro. Por eso es importante dormir bien, alimentarse bien, hacer deporte, tener un ritmo de vida, porque estas conexiones pues se van a generar o no se van a generar dependiendo los estímulos, dependiendo todo ese ritmo ordenado, en horarios, con disciplina en las comidas, con disciplina en el estudio, con disciplina en el trabajo. Entonces son elementos fundamentales de donde la sinapsis genera esas conexiones generan emociones y las emociones generan sentimientos. Un poco como para abrir este tema de la sinapsis que es tan importante y lo vemos mucho en los niños y las niñas, cómo ellos conectan, todas las personas, inclusive hasta los ancianos, conectan sus neuronas espejo. Hay un neurocientífico que se llama Marco Iacoboni, tiene italiano, donde ha sacado muchos textos donde algunos han sido traducidos al español, otros los hemos tenido que leer en italiano, que es muy fácil leer el italiano y otros idiomas. Cuando uno empieza a familiarizarse, pues su cerebro va haciendo esas conexiones y cada vez va siendo más fácil aprender otro idioma. Entonces, estos circuitos en los niños y las niñas sufren, digamos, lo que se denomina cuando no se estimula esa inteligencia predominante, cuando no hay un buen trato, se denomina la poda sináptica. Quiere decir, para ponerles un ejemplo, es como si esas conexiones se cortaran y se suprimieran y los niños pues tuvieran algunas dificultades en términos del lenguaje, de las matemáticas,
para hacer esas conexiones o para aprender. Entonces, la poda sináptica, digamos que es esa tijera que corta todas estas redes. En nuestro cerebro siempre estarán en funcionamiento estas sinapsis, estas conexiones, y son muy importantes porque recuerden que las estimulamos con una buena alimentación, con el deporte, con unos ritmos. Debemos siempre acostarnos a la misma hora, tratar de dormir las 8 horas para amanecer con toda la disposición y tener toda esa liberación de hormonas tranquila. La oxitocina es una hormona muy importante que hace que estemos alegres, que disfrutemos aprender, que disfrutemos estudiar, que disfrutemos trabajar. Entonces, esos horarios son fundamentales y alimentan también un hábito de vida saludable para que estas sinapsis todo el tiempo se estén generando. Cuando leemos esa lectura literal, inferencial, crítico, intertextual, lo que hace el cerebro es tratar de conectar, de traer toda esa información, de conectar, de reaprender, aprender, de asimilar, acomodar y volver a generar un conocimiento nuevo o un nuevo aprendizaje. Desde el diseño universal de aprendizaje que la maestra de apoyo Adriana tanto nos ha enseñado, pues es esa importancia tan relevante trabajar desde el diseño universal de aprendizaje, porque algunos estudiantes pues ya vieron, dependiendo de su predominancia en su hemisferio, tienen unas inteligencias predominantes, hay otras que hay que seguir estimulando, que hay que seguir trabajando en ellas para reconocer esas múltiples formas de motivación, de aprender y de disponer toda esa información. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, ¿hay algún comentario? Profe Alejandra, si hay alguna manito por ahí levantada. Claro que sí, ya voy a verificar, Liliana. Chicos, ¿algún estudiante tiene un interrogante, algún cuestionamiento? Recuerden que pueden utilizar el chat o pueden levantar su mano. ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta por parte del estudiante de María Alejandra González. Dale, María Alejandra. Bueno, muy buenos días. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a las emociones que se experimentan en el luto. Mi proyecto de investigación se basa en eso, ya que recientemente pues como experimenté esa situación y pues la verdad no es como muy bonita las emociones que se sienten, pero quiero profundizar más sobre el tema para tener ese punto como más completo y pues en general para que me sirva para mí, para mi familia. cuando perdemos seres queridos, Alejandra y compañeros, entra todo este mecanismo de las conexiones neuronales y esta sinapsis en la emoción de la tristeza. Ahí centramos los recuerdos, evocamos las fotografías, evocamos esos momentos, si tenemos grabaciones de esa persona las escuchamos. Son situaciones donde se empieza a recrear la compañía de esa persona, la voz, la imagen. Ahí hay que hacer unos procesos de duelo, ¿sí? Porque es una pérdida de un ser querido, porque se fue esa persona y ya no va a estar más en este espacio físico. Entonces hay que, en ese proyecto de investigación, trabajar la tristeza como una emoción que fluye de manera natural, es una emoción básica, pero también los procesos de duelo. Por ejemplo, yo perdí a mis 3 sobrinas en un accidente de tránsito y hemos venido haciendo todo un proceso de duelo desde que sucedió el accidente hasta hoy. Siempre están presentes las 3 niñas de la casa en todo. Es como si estuvieran cada día, se nombra, se habla de ellas y el dolor va mutando. El dolor es un proceso que une, que fortalece la familia, son sentimientos que se viven, que están acompañados del sentimiento de llorar. Entonces la emoción es la tristeza y el sentimiento es llorar, las lágrimas. Todos esos elementos hacen
que se genere una elaboración del duelo, se necesita ir con un profesional. Nosotros estuvimos con un psicólogo apoyando el duelo porque pues, las 3 niñas de la casa que se nos murieron y yo amo a los niños, mi hermano, pues sus niñas, entonces la abuelita, toda una red de apoyo familiar que hace que estas emociones pues puedan expresarse. Hay que llorar, hay que, cuando estamos tristes hay que decir, las extraño, me hacen falta. Todas esas expresiones y esas emociones hay que manifestarlas. Hay que tener esa red de apoyo, las familias, los amigos que nos acompañen, porque es normal que la tristeza permanezca, que las lágrimas se den. Todavía uno tiene recuerdos o está en un lugar donde fue con las niñas y uno dice, siento como su energía, su presencia aquí. Entonces la emoción hay que acompañarla siempre, desde una red de apoyo, desde un profesional y más en estos casos de duelo. Gracias, Alejandra, por tu pregunta. Muchas gracias a usted, profe. Con mucho gusto. También tenemos a nuestra compañera Adriana Mier, quien levantó la mano. Dale, Adriana. Buenos días. Buenos días, Adriana. Hola Lili, hola a todos, estudiantes, docentes. Me alegra mucho verlos y sobre todo conversando de este tema tan interesante. Quería hacer 2 aportes a todos. Primero, lo que estabas diciendo, Lili, sobre esos momentos de duelo. Muy importante tener en cuenta que el cerebro está cambiando, ¿cierto? Por esa situación que acaba de suceder y esa red de apoyo, eso que acabaste de decir me parece muy interesante porque no solamente es lo que pasa con el cerebro, con las emociones, con el corazón, con lo que estás sintiendo, sino que el contexto, esas personas que te están apoyando también están enviando, digamos, estímulos a tu cerebro, a tu corazón, a tu forma de vivir, a tu forma de percibir ese duelo, y ese contexto, esa red de apoyo, esos familiares, esos profesionales están aportando en ese cambio que se va a dar en tu cerebro de acuerdo a esa situación, y eso sucede con todas las situaciones. Por eso las emociones, las percepciones, es mejor compartirlas con el otro, porque el cerebro no es solo, o sea, uno no es solito, soy yo con mis circunstancias, solito, no, siempre tengo que compartirlas con los otros para poderlas potenciar. Lo mismo pasa en una situación de duelo, en una situación de investigación, en una situación de aprendizaje. Eso por un lado, y me parece muy importante, Lili, que hayas tocado eso del aporte, pues, del manejo del duelo con esa red de apoyo, porque uno nunca debe quedarse solo en esos momentos, siempre debe buscar ayuda. Y segundo, Lili mencionaba el diseño universal para el aprendizaje. Algunos de los estudiantes que están en este momento asistieron a una reunión que tuvimos en meses pasados, tal vez fue en marzo o abril, con la profe Alejandra Manco. También con la profe Lorena estuvimos hablando del cerebro y de esa parte de adelante, Lili, del lóbulo frontal que mencionaste ahorita, que tiene que ver con las decisiones y con la planeación y la ejecución de todas las actividades que uno tiene en la vida, tanto emocionales como, digamos, en el hacer. Entonces, les quería recordar algo que mencionamos en esa charla que tiene que ver con las decisiones, y también recordarles que las decisiones tienen que ver con el contexto. Nada más un recuerdito de una cosa que trabajamos, y era que yo les decía que para mejorar el rendimiento era muy importante la puntualidad, era muy importante levantarse, bañarse, vestirse, estar atento ante la pantalla en este caso, o ir al colegio, ¿cierto? Estar dispuesto y tomar la decisión de estar dispuesto, porque cuando tú tomas la decisión ya el cerebro está, digamos, como que en posición de atender y de aprender. Entonces, me parece muy importante que tocaste eso del diseño universal, porque no solamente es mis pensamientos, pensar, sí, me voy a levantar, sí, me voy a levantar, sí, me voy a bañar, sí, me voy a bañar, sí, soy positivo, solamente eso no, sino también hacerlo, tomar la decisión de ejecutar esas acciones para poder entonces que ese cerebro se ponga en disposición para aprender
o para manejar las emociones, o para aceptar el apoyo del contexto en determinado momento. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta todo eso. Gracias. Gracias, Adri, muy valioso tu aporte. Y en este sentido, retomamos las emociones y los sentimientos, pero también su relación con la cognición y con la acción. Entonces tenemos tres elementos fundamentales y es desde ese saber cómo podemos pensar, cómo ese desarrollo cognitivo que todas las personas tenemos, todas las personas somos inteligentes, nos conduce entonces a ese saber actuar. ¿Qué hago con lo que sé? Comparto, siempre hay que ser solidario con el conocimiento. Ya las redes de colaboración, las tecnologías del aprendizaje y la colaboración, las TAC, las TED, que son las tecnologías del empoderamiento social, las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos han enseñado precisamente, y esta pandemia nos ha servido para saber hacer con lo que sabemos. Entonces, esa apropiación de las tecnologías nos hace conducir a unas acciones, a recibir la clase, a compartir con los compañeros. Esta triada siempre nos va a acompañar, cognición, acción y emoción. Por eso, cuando yo sé actuar, cuando yo tengo un conocimiento, pues lo pongo al servicio de los demás, comparto con los demás, le enseño a los demás, porque también cuando yo tengo la capacidad de enseñarle al otro, estoy aprendiendo dos veces. Es un ejercicio que si ustedes lo practican, se van a dar cuenta, si explican a un compañero o una compañera un ejercicio de matemáticas, una ruta metodológica, una aplicación de un modelo, una resolución de un problema matemático, siempre ustedes van a tener la posibilidad de aprender dos veces porque el conocimiento que tienen, su cognición, se está viendo potenciada a la hora de compartirlo, de saber hacer con otro. Entonces, este comportamiento de compartir, de ser generoso con el conocimiento es muy importante a la hora también de generar todas estas sinapsis en nuestro cerebro. Y esto entonces nos conlleva a ser unos seres más desde el sentir, desde el pensar en el otro, desde generar un proceso que se llama empatía. Esa emoción siempre va a estar presente en las personas que nos gusta hacer las cosas, que disfrutamos, enseñando, o jugando, o haciendo un trabajo, o programando. Ahorita ustedes saben, desde la semana pasada ya tenemos un distrito de ciencia y tecnología en Medellín. Es un proceso que se viene afianzando desde la administración pasada y que en esta administración ya tenemos un referente de ciudad en tecnología, en desarrollo de software, en lenguajes de programación. Entonces también esto hace que este contexto que tengamos, pues podamos poner todas esas emociones al servicio de nuestro ser, pero también del saber y también del saber actuar con eso que sabemos. Hay un texto muy especial que se lo recomiendo, se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Este es un texto que nos ha invitado a una reflexión acerca de todas las nuevas profesiones que vamos a tener y cómo el 47% de los empleos que hoy en día tenemos pues se van a reconfigurar, se van a reinventar en otros empleos. Entonces, así que hay que tener en cuenta esa toma de decisiones a la hora de continuar con esos procesos. No nos dejemos llevar mucho por ese sentimiento, por esa emoción, sino también hay que conectar esa emoción, esa cognición con la acción, con ese plano de lo que viene, con esa prospectiva de esas nuevas carreras, de esas nuevas tendencias, dado todas las ciencias que hoy se descubren, las ciencias del estrés, las ciencias del cerebro, la nanotecnología, la robótica, el lenguaje de programación. Entonces, ustedes que son unos estudiantes digitales, nativos digitales, que pertenecen a una era que vivieron la pandemia, porque esto es histórico y ustedes van a retomar una cantidad de elementos, van a nutrir sus emociones, pero también su saber, su cognición,
pues esperamos que su actuar, su acción, sus comportamientos también los ayuden a conducir a unas profesiones, a unas carreras, a unos estudios que más adelante, cuando nosotros ya estemos en una edad muy avanzada, pues ustedes sean esas personas a las cuales se les entrega el relevo generacional en términos de funciones nuevas, de aprendizajes nuevos. Creo que el estudio es un gran motor de transformación, de desarrollo, de disfrute. A mí me encanta estudiar y creo que seguiré estudiando el resto de mi vida porque hace que esas conexiones, que esa energía permanezca siempre viva. Y hace que cuando yo soy maestra, cuando yo tengo la bondad, la capacidad de compartir, de co-crear con otros, pues esto también recuerden que cuando uno enseña, aprende 2 veces. Siempre un maestro debe ser estudiante, siempre un estudiante debe tratar de enseñarle a otro y convertirse en un buen maestro. Este trinomio, entonces... qué pena que te interrumpa, Lili. Hay un estudiante que tiene una pregunta y está levantando la mano. Claro, Listo. Víctor Alejandro Berrío, dale. Buenos días, profesoras. Buenos días, Víctor. Buenos días, profe. Te quería preguntar respecto a algo que mencionaste anteriormente, que iba de acuerdo a la parte del cerebro y las emociones, y es de qué depende que una persona demuestre más o menos sus emociones al entorno. Bueno, esa pregunta es muy interesante y quiero que que retomemos esta imagen. Recordemos entonces que este hemisferio izquierdo y este hemisferio derecho están dominando algunas acciones muy puntuales. Las personas que su hemisferio izquierdo es el predominante son personas que son más del razonamiento, que es la línea de los matemáticos, de los ingenieros, que son personas que resuelven de una manera muy ágil los problemas, pero las personas que tienen el hemisferio derecho más predominante son las emocionales, las que lloran, las que se preocupan más de la cuenta, las que un problema se convierte en una cosa muy grande. Entonces, dependiendo del hemisferio predominante del cerebro, tú vas a actuar de esa manera, o muy serio, muy tranquilo a la hora de resolver un problema, o muy emotivo, muy emocional, muy cargado para resolver. Entonces, es dependiendo tu predominancia en cuál hemisferio. Algunos tenemos un poquito de los dos. Hay personas que son muy buenas para las matemáticas y también son muy buenas para el arte. Hay personas que son muy buenas con la intuición, para leer los rostros, para caer en cuenta, para atar caos, para ir más allá. Pero hay personas que son simplemente más matemáticas, resuelven de una manera muy simple los problemas, les encantan los números, entonces están como muy conectados con la acción, con la respuesta. En cambio, los del hemisferio derecho están más conectados con el proceso, con la pauta, con el sentimiento y la emoción. A esto se debe. ¿A cuál de los dos hemisferios es el que más predomina en ti? Según la profesión también, según los gustos. Aquí hay, gracias Víctor, porque abres un panorama muy interesante. No todos somos buenos para todos, ¿sí? Aunque queramos algo, aunque nos llene de sentimiento, si una persona quiere estudiar medicina pero le da miedo de una gotica de sangre, pues muchas veces no es lo correcto, no es la emoción la que debe predominar a la hora de tomar una decisión o el sentimiento, es un equilibrio entre lo que quiero estudiar y para qué soy bueno. Esa pregunta siempre nos la debemos hacer, siempre, siempre. ¿Para qué soy buena? Si yo soy buena con los niños, si me gusta, si me atrapan, si me encantan, pues no soy buena para la veterinaria, para irme a trabajar con animales. Aunque me gustan, aunque me encantan las mascotas, pero no soy buena. Entonces también cada uno
se hace como su reflexión, para qué somos buenos, qué nos gusta y cuáles son nuestras capacidades. A todos nos gusta, por ejemplo, hay jóvenes que les gusta mucho el fútbol, pero poco a poco van descubriendo pues, que ese no es, digamos, su talento excepcional, pero que no puede jugar de una manera no tan competitiva, sino más lúdica, o a las mujeres nos encanta también el fútbol, entonces hay unas que son más competitivas, otras que definitivamente pues sus aspiraciones no están para llegar a alto rendimiento. Entonces es una pregunta muy interesante que cada uno se debe hacer: ¿para qué soy bueno y qué me gusta estudiar? Si yo no soy buena para las matemáticas, pues no debo presentarme a una ingeniería civil, no debo presentarme a una carrera donde yo sé que no tengo una inteligencia predominante. Por el contrario, con estas nuevas teorías de la neurociencia, lo que se le está diciendo es a los estudiantes: usted para qué es bueno, y potenciemos ese talento excepcional o ese saber que tiene, que le gusta y que lo atrapa en este trinomio, en su acción, pero también en su ser, pero también en su cognición. Entonces, la emoción, si bien es un ingrediente básico, también va acompañada de ese aprendizaje, de ese desarrollo cognitivo y de ese actuar, de esa acción. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Estas son entonces las emociones básicas, las que todos los seres humanos manifestamos, tenemos. Hay una película que se llama Intensamente, que está elaborada con el acompañamiento de un neurocientífico, y ahí se expone cómo la felicidad, el asco, el enojo, el miedo, la tristeza, siempre están presentes. Los celos, la envidia, siempre están presentes en el ser humano. Esa acción, recordemos que la acción es efecto de esa cognición y de ese ser en el cual se están dando esas redes neuronales, esas conexiones, esas sinapsis, y por lo tanto, siempre que vamos a actuar, debemos pensar. Ya vamos a ver entonces la neurociencia cómo reconoce y destaca estas emociones, y también con la pregunta que nos hacía Alejandra, cómo la memoria recientemente descubre que también almacena todas situaciones de placer, de dolor, situaciones de hace muchísimos años atrás, por ejemplo, cuando ustedes se lastimaron un dedito cuando eran bebés, la memoria inmediatamente evoca un objeto, y ustedes dicen: ay, recuerdo cuando yo era pequeño, recuerdo que me lastimé. Ay, y ven un clavo, y ese clavo o ese martillo queda siempre ahí rondando en esa memoria, porque va unida a un sentimiento de dolor, de miedo, de susto. En este momento, estas son, digamos, que esas emociones que viven, que están presentes en el rostro. De hecho, nos damos cuenta porque tienen unas funciones, en las funciones adaptativas, entonces se prepara todo el cuerpo. Uno no se enoja con una sola parte del cuerpo, uno se enoja con todo el cuerpo, y se enoja y hace unos movimientos bruscos y alega. Entonces el cuerpo siempre acompaña la acción, la emoción. Por eso no se deben tomar esas decisiones en caliente o decir las cosas en caliente, porque esa función adaptativa puede hacernos decir algo que no queríamos decir o responder de la manera que no se quería responder. Entonces estas funciones en las emociones nos hacen también regularnos un poco. Cuando estamos aquí conectados, escuchando a otra persona, pues también nos estamos regulando, porque hay que tener el micrófono silenciado, hay que levantar la mano para pedir la palabra. Eso hace entonces que tengamos una regulación de esas emociones para poder interactuar. Las personas adultas tienen ya digámoslo, un instinto para leer esas facciones. Las mamás a ustedes les dicen: no me voltee los ojos, o no me mire de esa manera, o no me haga jarras, que es ponerse aquí las manos en la cintura. Toda esa expresión corporal
acompaña a las emociones y los sentimientos. También hay una función de emoción, de motivación. Bueno, mis amores, por ejemplo, yo con los niños vamos a hacer entonces el mantra o el mudra del amor. Siempre hay una emoción, siempre un gesto conectado. Vemos cómo las personas sordas, Adriana, que es una experta en esos temas, nos puede dar su opinión, que es muy valiosa, acerca de cómo se comunican las personas sordas, ¿sí? Todos esos movimientos, el lenguaje de señas acompañan su rostro, acompañan sus manos, sus movimientos y hace que ellos se comuniquen entre sí. Es muy valioso ese aporte de los gestos, de los movimientos, porque son funciones que acompañan. Algunos tips para la educación emocional. Esos centros de energía que tenemos en el cuerpo nos acompañan, hay energías que se equilibran. Cuando tenemos una pérdida, pues estamos muy afectados desde el corazón, desde ese chakra del corazón, del amor. Cuando hay una pérdida grande, cuando estamos teniendo un reto, presentándonos a la universidad, esforzándonos, estudiando, cuando tenemos una meta a corto, a mediano o a largo plazo, ese chakra corona se activa, ese yo soy, ese tercer ojo se activa, yo comprendo. Estamos siempre todo el tiempo, la energía, el movimiento, conectado. Entonces, estos son algunos centros de energía. Se sugiere aceptar las cosas, respirar. La técnica de la yoga nos ayuda mucho para la respiración, para que se oxigene el cerebro y nos permita tomar con claridad decisiones. El amor incondicional siempre debe estar presente. Siempre, porque el amor es la única energía que transforma, que conecta, que cambia, que hace que una persona en una situación de duelo, una persona que ha sufrido mucho, a través de un abrazo de corazón a corazón, pues sienta esa emoción y esa alegría. Por eso la importancia de los abrazos, la importancia de las palabras positivas, de tener un rostro amable, una sonrisa. Desde la programación neurolingüística tenemos todas esas acciones que hacen que programemos para estar más tranquilos, más serenos. Las emociones no se deben inhibir, no se deben cohibir, no se deben guardar. Como nos decía Adriana, las emociones se deben expresar. Entonces se deben compartir, se deben socializar y tratar de generar unos momentos de bienestar para equilibrarnos, para que toda esa energía que hay en el cuerpo circule, para que esos chakras estén alineados, para que seamos personas equilibradas. Todos podemos llorar, todos podemos reír, todos podemos pasar situaciones difíciles, pero es esa capacidad, la resiliencia, la capacidad como la esponja, por muy dura que la apriete, la esponja vuelve y toma su posición normal. Entonces, la energía, las emociones, los sentimientos, hace que nosotros los docentes pues tengamos en esa educación emocional una gran labor con los estudiantes, con las personas de la familia, a ser consciente de las emociones para que podamos ir alcanzando esos estados de tranquilidad. Vemos cómo algunas personas la música las activa, las pone agresiva, las pone deprimida. La música en su lenguaje universal siempre está jugando con las emociones, entonces pues debemos escuchar música clásica que nos tranquilice, que nos repose, que permita que el cerebro se oxigene. Los mensajes de la música son muy importantes porque o hace que inhiban o hace que afloren, o son negativas o son positivas, y lo que se trata es de generarle al cerebro unas sinapsis positivas, unas conexiones de energía, con tranquilidad, con emoción, de siempre tratar de estar bien para que esa emoción, esa acción y ese actuar, ese ser tranquilo, sereno.
Creo que es uno de los elementos más importantes de la educación emocional. La palabra, el tonito, la manera como se dice, también ocupa un lugar preponderante en el mundo de las emociones. Antes de hablar, hay que pensar. Yo a los niños les digo, conecta el cerebro con la lengua antes de hablar. Procesa lo que vas a decir, piensa, porque la palabra tiene un valor. La programación neurolingüística nos está hablando de palabras positivas. Las cosas se pueden decir, lo que no nos gusta se puede decir, sí. Podemos expresar lo que nos molesta, lo que no estamos de acuerdo, sí. Pero hay que pensar antes de hablar. Esas palabras hay que saberlas decir para no herir a la otra persona, para no llenarnos de una emoción de ira o de rabia, para no producir en el otro la emoción de la tristeza o el enojo. Entonces hay que valorar mucho el acompañamiento de los adultos en este caso, tener unos referentes de conciliación, de la palabra como ese vehículo movilizador de las emociones. Y aquí es donde esta película, Intensamente, estas son las emociones personificadas en estos muñecos o personajes, como lo quieran llamar, donde nos abre el mundo de la inteligencia emocional. Las personas que tienen inteligencia emocional sienten las mismas emociones, pero son capaces de autorregularse, son capaces de expresar lo que sienten. Entonces, todo este conjunto de habilidades que se adquieren por nacimiento o que se adquieren en el camino, pues son las que nos van a acompañar. Y aquí quiero ir cerrando con 3 elementos muy importantes de la inteligencia emocional, que son la empatía. La empatía es lo que hace que aprendamos, que nos guste, que creamos en el otro, que nos conectemos con el otro, desde su energía, desde su palabra, desde su expresión facial, desde su movimiento, el altruismo, cómo puedo ayudar al otro. Siempre me pongo en los zapatos del otro desde la empatía para ayudarle, para motivarlo. El autocontrol. Sé que tengo rabia, sé que algo no me gusta, pero entonces antes de hablar o de lanzar la palabra, pienso cómo lo voy a decir para no llegar a ofender al otro, pero yo también necesito expresar mis sentimientos y mis emociones. Entonces creo que este tema de la inteligencia emocional nos conduce desde el cerebro, los hemisferios, el cerebro emocional, los centros de energía, la conexión, la sinapsis, allá el actuar y cómo actuamos de una manera inteligente. Cuando tenemos inteligencia emocional, pues todas estas conexiones se dan, vamos aprendiendo también. Las personas que son imprudentes, impulsivas, que lanzan las palabras y no piensan, pues es importante también crear esas redes de apoyo para decirle, puedes expresar lo que te molesta, el enojo, la rabia, la ira, la tristeza, pero hay que pensar que hay otra persona que también te está leyendo y que esas neuronas espejo mías se conectan con las tuyas a través de las palabras, a través de los gestos, y es el tema entonces que nos debe motivar en esas investigaciones, cómo se da esa inteligencia emocional, cómo se sienten esas emociones, esa empatía, ese autocontrol, ese manejo de las emociones que es tan importante. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, no sé si... Claro que sí. En ese momento, chicos, como ya vamos terminando la charla, Sí. ¿Cierto, Lili, que no hemos terminado para continuar en la segunda hora solo con 11? Claro, vamos aquí en esta parte de la educación emocional. Claro que sí. Entonces, en este momento, para ir finalizando, entonces, ¿algún estudiante tiene alguna pregunta para tenerla en cuenta para la segunda hora? No. Entonces, en este momento, a través del chat, les voy a enviar un cuestionario, un formulario acerca de la charla. En este momento lo comparto porque tenemos estudiantes que en la segunda hora no van a estar. Ese es el cuestionario, por favor, para que lo realicen en este momento. Asimismo,
voy a enviar el formulario de la asistencia, aunque el profesor Oscar ya bajó la asistencia, es de vital importancia verificar los asistentes. Son dos formularios totalmente diferentes. En el primero encontramos un cuestionario sobre la charla y en el segundo encontramos la asistencia. Dale, Oscar. No, recordarles a todos que estamos a través de villafloraradio.com, que esta es una invitación de viajando por el mundo de las emociones a través del proyecto Bitácoras, hoy martes 8 de junio de 2021, disfrutando este espacio con la doctora Liliana del Valle, quien nos ha regalado este maravilloso espacio. Recuerden entonces, ustedes también hacen parte de la historia institucional a través de nuestra emisora y por supuesto disfrutando toda esta maravillosa comunicación, esta maravillosa información, este contenido sustancial que nos ha entregado la doctora Liliana del Valle en el día de hoy. Es una pregunta que te quiero hacer, Lili, porque me la han hecho mis estudiantes, pero yo veo que están un poco tímidos para preguntar. Muchos de ellos piden información, autores, textos, con los cuales ellos puedan abordar la temática de su investigación, que son el cuerpo y las emociones, y muchos de ellos han acudido a algunos que conocemos. Sin embargo, usted que conoce tanto del tema, me gustaría que les diera algunos títulos y autores para que ellos logren como hacer un acercamiento a la temática. Este texto se llama Neuroeducación, es de Francisco Mora. Solo se puede aprender aquello que se ama. Este es un texto que lo encuentran en el Centro de Documentación Buen Comienzo, que es donde yo presto todos mis libros. Este es otro texto que también les puede servir mucho. Es de Cerebro, se llama Emociones, Sentimientos y Comportamientos. Son textos que nos invitan a la reflexión. Hay otro texto también que nos puede servir mucho. Dame un segundito, por favor. Este se llama Neuroproceso para la Enseñanza, de Manuel Hernández. También es un texto que tiene un contenido para abordar investigaciones, definiciones acerca de las emociones y los sentimientos. Este es otro texto que se llama Neuromitos en Educación. Nos sirve mucho en temas del aprendizaje de la neurociencia. Es de Ana Forest, que ella es también una gran escritora que nos invita. Este es otro texto que se llama Neuroaprendizaje. Es una propuesta educativa de Humberto Caicedo. Los encuentran todos en el Centro de Documentación Buen Comienzo, en la Biblioteca Parque de Belén, allá está. Tenemos muchos más. Yo con mucho gusto este es de David Sauce, Neurociencia Educativa, Mente, Cerebro y Educación. Son textos pues, que nos van a ayudar como a esa investigación y que son de préstamo abierto. Yo por ser investigadora, pues siempre presto de a 16 libros cada mes para irlos leyendo y los estudiando, pero a ustedes los estudiantes creo que tienen también hasta 10 textos para prestar. Creo que hay una gran variedad de libros que les puede servir para su investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Bueno, en ese momento la profesora Lorena me dice que si necesitamos más tiempo, ella no lo otorga. Sin embargo, yo tengo una pregunta, chicos de 11, ¿ustedes con quién tienen clase en este momento? Muy buenos días, con la profesora Natalia. Ok, entonces, como los chicos de 11 en este momento están en clase y ellos se deben retirar, Lorena está con los chicos de 10º, que ella me dice que ella otorgaba más tiempo, o con 9º. Sí, profe, con 10º. Entonces, si quieres, Lili, seguimos la charla con 10º y los chicos de 11 se pueden retirar para su siguiente clase y nos vemos ahorita en la segunda hora. A los chicos de 9º quiero decirles que muchas gracias, excelente comportamiento, gracias por acompañarnos en este momento. No sé si Lili les quiera decir algo o algún compañero. Muchas gracias por estar aquí. Estos espacios son regalos que uno se da para su bienestar emocional. Es un tema muy apasionante porque cada vez vamos aprendiendo a comportarnos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Identificar las emociones es valioso para el éxito que vamos a tener más adelante en nuestra carrera, en nuestra vida, con las relaciones familiares o interpersonales.
Entonces, sigan estudiando, es un tema muy, muy importante para todo en la vida, o sea, nos ayuda a ser mejores personas cada día, compartir lo que sabemos, y este es un tema que hoy necesitamos mucho en nuestro país. Muchas gracias, estudiantes, un abrazo. Chao, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos retomando, Aleja. Dale que sí. Bueno, muchas gracias. Estamos sintonizándonos con la educación emocional, estamos haciendo una reflexión muy interesante que trae la película Intensamente. Se la recomiendo porque está hecha desde la neurociencia, con una mirada muy, muy interesante acerca de cómo la ira, el enojo, la felicidad, el miedo, siempre están presentes en esas emociones básicas y cómo se viven a través de nuestras acciones y nuestra cotidianidad. Esta inteligencia emocional se define entonces como un conjunto de habilidades que una persona adquiere, ya bien sea por nacimiento o porque las va aprendiendo a lo largo de toda su vida. Se destaca entonces el autocontrol, el conocimiento de uno mismo. Es muy importante saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me produce enojo, rabia, ira, o qué personas me pueden provocar estos sentimientos y estas emociones. Conocer eso es importante. Hay personas que son muy explosivas, quiere decir que es necesario hacer una reflexión acerca de su inteligencia emocional, de pensar antes de hablar, de pensar el efecto que van a tener mis palabras, y en general las cosas que no nos gustan las podemos decir sin necesidad de ofender o de maltratar al otro. Aquí desde la palabra, desde esta inteligencia emocional, también quiero hacer como paréntesis y hablarles dos momentos muy cruciales en este tema de inteligencia emocional. Ustedes han sido unos estudiantes que han sido muy resilientes, y si hoy están conectados es porque su capacidad de resiliencia, su capacidad de adaptación es grande. Darwin dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse, y ustedes lo han hecho muy bien. Los profes lo hemos hecho muy bien, nos hemos adaptado a estas nuevas circunstancias. Oscar creó la emisora, que es una gran estrategia pedagógica para comunicarnos. Quiere decir que estamos aprendiendo a adaptarnos y generando estrategias de comunicación más asertivas, más respetuosas, donde pidamos la palabra, donde esa capacidad de escucha cada vez más se disponga para el otro, donde ustedes sean capaces de pedir la palabra. Miremos que ese hemisferio que controla toda la oralidad, toda la parte de las letras, es el hemisferio izquierdo. Entonces, como cada acción, cada palabra que yo digo tiene un efecto positivo o un efecto negativo. Desde la inteligencia emocional, los invito a tener algunas estrategias de autorregulación emocional, de contención, esa empatía, esa compasión y ese altruismo. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, la compasión es sentir por el otro, ese respeto, esa solidaridad, extender todos esos valores, sin dilemas morales, sin juicios morales, sino simplemente extender esa palabra cálida, porque las palabras también tienen mucho poder, y la programación neurolingüística nos ha enseñado que a través de la palabra se construye o se destruye. Entonces aquí la invitación es a que ustedes sean unos estudiantes que tengan la inteligencia emocional, que la vayan cultivando, que vayan tomando conciencia emocional antes de hacer una acción, antes de dar un golpe, antes de decir una mala palabra. Pues hay un autor, Rafael Vizquerra, es un español
que ha trabajado muchísimo el tema de las emociones, tiene una escuela en España donde enseña a través de un modelo pentagonal. Ese modelo pentagonal de Esquerra lo hemos venido trabajando en el preescolar desde hace muchos años, desde la fuerza del amor, desde la respiración, de cómo los niños van tomando conciencia emocional, porque además también se ha descubierto que se pueden modelar, que se pueden imitar situaciones de altruismo, situaciones de compasión, situaciones de empatía. Por ejemplo, cuando un niño se lastima, que el otro va y lo soba, o cuando a alguien se le quiebra algo, inmediatamente se lo recoge y trata de ayudárselo a pegar. El cerebro modela, a través de sus neuronas espejo, modela esos comportamientos de altruismo, de compasión, de empatía, de amor por uno mismo, pero también por los demás, por los animales, por el contexto. Entonces, sí es posible enseñar conciencia emocional, sí es posible desde este modelo pentagonal. Hay una regulación, hay una autonomía emocional, hay una competencia social que nos hace ser sociables, seres sociables, y también esto nos genera bienestar en nuestra vida. No quiere decir que los problemas no se tengan que enfrentar, la vida está llena de problemas, hay que aprender a enfrentarlos, hay que aprender a resolver los problemas, siempre hay que ponerle la cara a los problemas, hay que resolver, pero hay que tener también esa capacidad de conciencia emocional, cómo voy a actuar frente a una acción o frente a determinada situación. Esto también incluye la capacidad para adaptar el clima. Ustedes a veces sienten el clima pesado, el clima emocional de un contexto, o cuando la persona está enojada, o saben cuándo pueden pedir un permiso, o cuándo no lo pueden pedir. Se hace una lectura, la lectura del otro, de su expresión, de su rostro, de sus movimientos. Yo he aprendido a lo largo de todos estos años a generar unos gestos donde los niños entiendan. Yo no les grito, sino que simplemente con el movimiento de la mano, cuando están en el parque, ellos saben que ya deben ir bajando al salón de clases sin necesidad de gritar, de tener un rostro de enojo, muévanse, no, de estresarlos, no. Simplemente hay códigos desde lo gestual que hacen que los niños vayan tomando esa conciencia de que hay que leer al otro, ¿sí? En términos de su postura, del cuerpo. Las emociones siempre están en el cuerpo, siempre están puestas en el cuerpo. Este reconocimiento de las propias emociones es vital. ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te alegra? ¿Qué te gusta? Aquí es el reconocimiento de las propias emociones, es cómo percibo, esa capacidad para percibir mis sentimientos, mis emociones. Esta foto la quise acompañar aquí con este texto porque ese día para mí fue muy emocionante. Yo estaba muy feliz porque este estudiante ya estaba aprendiendo a leer y a escribir y yo estaba entregándole un texto que le iba a servir en ese proceso. Entonces para mí fue un momento muy emocionante. A veces uno también llora de felicidad o de alegría, no solo de tristeza, porque pues este estudiante iba a aprender, estaba en el proceso y yo estaba ahí haciendo parte de esta cognición, acción, emoción para que este estudiante pues continuara su proceso en casa con su mamá y su papá. Creo que son situaciones que a uno le mueven, como se dice, la vibra, la energía, que a uno le mueve todo, que uno hace que se sienta muy emocionado con todas estas situaciones. Entonces hay que dejar aflorar esas emociones, hay que reconocer qué te hacen feliz, qué te hacen triste, y en este sentido los estudiantes deben comunicar sus ideas, comunicar sus emociones, expresar y representar lo que viven en su realidad. Es una manera de reconocer sus propias emociones. Cuando pongo en la palabra
Cuando pongo todo esto, el cerebro genera una arquitectura, se genera toda una teoría de redes de distribución que hacen que esa plasticidad del cerebro cada vez se esté generando, esté teniendo movimiento, esté trabajando, ese sistema nervioso se esté desplazando, esté expresando cambios. Crecer emocionalmente también es regularse emocionalmente. Yo puedo llorar, yo puedo estar triste, puedo estar alegre, pero no en unos estados de euforia ni en unos estados de depresión. Es tratar de regular, de conservar un equilibrio, porque también esa capacidad de manejar las emociones pues se debe dar de una manera apropiada. Tomo conciencia de esta emoción, de la emoción que tenga, tomo esa conciencia, pero también soy capaz de generar una estrategia de afrontamiento para resolver, para salir de una situación, para resolver un problema, algo que me indispone. Estoy en una situación de miedo, de estrés, de celos, de envidia, de rabia, y cómo yo soy capaz de decir, bueno, no puedo sentir eso, ya pasó, o voy a intentarlo nuevamente. Cómo esas palabras positivas me van sirviendo para afrontar también esas acciones positivas y esa red de apoyo con otra persona para afrontar y generar esas emociones positivas que nos van a ayudar a tener esa representación de esa tarea, por ejemplo, desde el nombre, desde la acción, desde los colores, desde el movimiento. Toda esta estructura del cerebro, toda la neuroplasticidad hace que cada vez más podamos pensar, podamos reflexionar en términos de la regulación de las emociones y los sentimientos. Aquí venimos a un tema muy complejo y en esta situación del país hemos visto cómo todos esos impulsos, ese descontrol de emociones, de acciones, por diversas razones, se han visto mucho. Ustedes han sido testigos de una época en el país muy convulsionada, y cuando vemos las noticias, cuando escuchamos los programas radiales, pues esto nos conduce a pensar acerca del control de esos impulsos, de esa expresión asertiva de las emociones. Hay muchas maneras de poner sobre la mesa los temas que no nos gustan, las cosas que no nos agradan, sin llegar a la violencia. Tratar de hacer todo ese proceso de control de impulsos antes de llegar a esos espacios o escenarios donde la violencia está presente. Es tratar de evitar, tratar de poner en las palabras lo que se puede decir, pero no con violencia. Y eso también hace parte de esa inteligencia emocional, de este control de impulsos y de esta expresión asertiva de las emociones. Cómo podemos expresarlas de manera apropiada, cómo comprendo la emoción del otro. No necesito necesariamente, no se requiere tener la misma emoción de la otra persona. Yo puedo sentir una emoción totalmente diferente a la emoción de la otra persona. Sin embargo, debo saber leer lo que está sucediendo en él o en ella. En los niños se evidencia mucho cuando matan un gusanito, cuando los niños lloran, pelean, porque lo mató, lo estripó, y se genera todo un movimiento al interior de las emociones, y precisamente estas emociones asertivas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú lo pisaste, no lo pisaste? Cuéntanos qué pasó. Viene el señalamiento de los otros sobre la acción, y esto hace que los niños se vayan fortaleciendo en escuchar, en tomar la palabra. Ya cuando estamos adultos también debemos continuar. Acuérdense que las emociones siempre están presentes a lo largo de toda la vida y siempre hay oportunidad para aprender, para regularse. Siempre hay una oportunidad para un manejo asertivo de esas emociones. Siempre debemos estar atentos a cómo vamos a reaccionar, no de manera violenta,
recurramos siempre a otras estrategias, al diálogo, a respirar, a tomar conciencia, a pensar antes de lanzar el juicio, la palabra, porque recuerden que la otra persona puede tener una emoción y se puede alterar según le llegue la intencionalidad o tome la intención de esa palabra o de ese acto. Aquí entonces juega un papel fundamental la construcción de la identidad. Los hombres sí pueden llorar, los hombres sí pueden manifestar sentimientos de tristeza, al igual que las mujeres, al igual que otros, los niños, los jóvenes, los ancianos, todos los seres humanos. Siempre vamos a tener, recuerden que es un lenguaje universal, las expresiones, las emociones van a estar ahí, que van acompañadas del lenguaje universal de la música. Vemos como las personas que tienen unos estados de tristeza escuchan un tipo de música, las que están alegres escuchan otro tipo de música. Y en esta comunicación asertiva se construye también la identidad de los jóvenes, de los niños, de las niñas, donde siempre debemos recurrir a esa red de apoyo, pertenecer a una familia, a una comunidad y a un mundo. No nos debemos sentir solos, siempre debemos sentir la compañía tanto de las familias como de los amigos. Lili, qué pena interrumpirte. La estudiante María Alejandra González tiene una pregunta y también, tranquilos chicos, ya vamos a ir finalizando porque sabemos que tienen clase de matemáticas y algunos maestros debemos seguir en otras horas de clase. Listo. Continuamos, Lili, dale. Alejandra tenía una pregunta. Cuenta. Profe, yo quería como preguntarte más que todo, es ¿por qué en los niños en ese proceso de duelo, como que, no sé, la inocencia es tan linda que no, como que no es como tan demostrativos? El día que mi abuelo murió en el hospital, y nosotros nos tocó ir por él y pues como a despedirnos de una manera como más íntima antes del velorio. Y mi primito más chiquito, cuando salían a llevarnos de la funeraria, me pregunta, María, ¿por qué todos están llorando y yo no estoy llorando? Y yo no sé, yo la verdad no sabía qué responderle. Yo lo único que le dije, Alejo, pues, es lo mejor de la vida es ser niño, porque es algo como que, no sé, es algo muy duro. A mí me ha dado muy duro y todo el tiempo lo, lo recuerdo y la verdad me siento muy desesperada porque son muchas sensaciones, son muchos sentimientos. Entonces, creo que los niños, no sé, es algo como más fácil ser niños en estos casos porque ellos ya no lo van a tener tan presente y van a seguir con su vida normal. Entonces, no sé, quiero que me expliques más o menos cómo ser niño en estos casos. Muchas gracias. Es tan bonita esa reflexión. Mira, Aleja, la verdad es que los niños están consolidando sus sentimientos, sus emociones. Están conectando sus neuronas espejo con esas personas. Están en el proceso de modelamiento, de cuando el adulto le da el ejemplo, le modela, él está aprendiendo también. Entonces están, digamos que en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho se están consolidando todas esas redes neuronales, se está produciendo una sinapsis para que ese cerebro emocional empiece a sentir, a explorar, a conectar su acción, su emoción, su cognición, y está en el proceso de modelamiento. Es probable que llore porque está viendo llorar a los adultos, a su mamá, a la abuelita. Es probable que no lloren porque está, como te digo, está pasando por su cuerpo, por todo su proceso, esos sentimientos y esas emociones. En las primeras etapas de la vida se están consolidando los sentimientos, las emociones, las acciones. Entonces es probable que más adelante él pueda empezar a llorar y uno se pregunte, bueno, ¿por qué estás llorando? No, extraño a mi abuelito.
y es muy común en el preescolar, cuando los niños lloran de la nada, en algún momento, ¿qué te pasa? No, es que me acordé de mi abuelito y estoy llorando. Entonces, no es que él no sienta, está construyendo esa regulación emocional, esa inteligencia emocional a través de ese modelamiento, porque nadie tampoco le está diciendo, Alejo llora, ¿no? Él está observando y está preguntando por qué están llorando y yo no, porque está construyendo todos sus sentimientos, sus emociones, y esto hace entonces que podamos ser más expresivos o menos expresivos también. Recuerde que siempre habrá un hemisferio predominante que podamos ser un poco más serios o un poco más amorosas, más sensibles. Lili, un estudiante tiene otra pregunta, Víctor Alejandro Berrío. Dale, Víctor. Profe, yo quería hacer una pregunta respecto a este entorno como infantil y de los niños que presentan dificultades de aprendizaje o situaciones como el déficit de atención que pues se les dificulta el aprendizaje o el conocimiento de nuevas cosas, pueden manifestar sus emociones de otra forma, o de qué forma se puede ver alterada su manifestación de las emociones. Muchas gracias, Víctor. Una pregunta muy pertinente en este contexto educativo. Bueno, estos estudiantes, hay muchas investigaciones acerca de este tipo de niños, y la mayoría de las investigaciones concluyen a que sus funciones centrales están un poco más aceleradas. Las funciones centrales del cerebro trabajan un poco más rápido que de otros niños, o algunos niños trabajan sus funciones un poco más lentas. Entonces eso hace, digamos, que se presente como esta gran diferencia en términos de los niños y las niñas. Todos tenemos sentimientos y emociones, todos, inclusive los niños que tienen trastornos del espectro autista tienen unas emociones diferentes, a través de movimientos sistemáticos, o a través de golpear, a través de sonidos. Es decir, a lo largo de todos los años de experiencia y de las investigaciones que he leído, pues uno va tomando herramientas que le permiten ir consolidando. Todos los niños se presentan emociones y sentimientos de manera diferente. Primero porque ya sabemos que para que se dé, pues se necesita una sinapsis, que ese cerebro emocional esté muy bien consolidado, que se generen las conexiones neuronales, y es probable que en estos niños sus funciones centrales del cerebro pues estén un poco más aceleradas o estén un poco más inhibidas. Es como una respuesta que te podría dar en este contexto educativo desde lo que he leído y desde la interacción con los niños en el aula. Entonces, todos tenemos sentimientos y emociones, dependiendo de esas funciones centrales del cerebro. En uno se puede dar unas más aceleradas, otras más lentas, pero siempre van a estar ahí presentes. Bueno, me dice Alejandra, para ir cerrando, ¿cuánto tiempito nos queda? Claro, yo creo que ya deberíamos ir cerrando, pero sí quisiera, como antes de cortar, si algún estudiante tiene alguna pregunta, aprovechen estos espacios, dado que ustedes han hecho algunas preguntas en relación con sus temas de investigación, y este es el momento como para tratar de abolirlas o inclusive aclararlas. ¿Algún estudiante tiene alguna duda? No, Lili, como que ninguno por ahora. Entonces, dale, Lili, continúa para ir finalizando. Adriana Mier levantó la mano. Dale, Adriana. Aleja, gracias. Sí, quería decir en cuanto a la última pregunta que los chicos que tienen, por ejemplo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no solamente los chicos, sino también adultos, a veces eso se identifica ya en la época de la adultez,
también tienen una dificultad en la planeación y en la ejecución, ¿sí? Entonces, cuando se juntan las emociones y la necesidad de actuar, ahí es cuando hay una dificultad en el funcionamiento del lóbulo frontal, que es el que tiene que ver con las decisiones, con tomar las decisiones y con la ejecución de esas decisiones. Entonces, por eso, algunos de ellos requieren medicamento, ¿cierto? Pero además del medicamento requieren siempre la terapia cognitivo-conductual o la terapia con psicología o la psicoterapia. Entonces es muy importante que entendamos que los chicos que tienen esos trastornos de déficit de atención con hiperactividad o trastorno oposicionista desafiante en algunos momentos van a requerir que el contexto, lo que decíamos ahora desde el principio, que las personas que están alrededor entiendan qué es lo que les está pasando y tengan más paciencia con sus emociones, ¿cierto? Y cuando ellos, digamos, revienten con sus emociones, haya quien pueda comprenderlos y quien pueda ayudarles con el lenguaje a entender esas emociones y a planificar esa reacción de esas emociones. Por ejemplo, en el colegio los profes siempre han sido muy conscientes de cuando los estudiantes que tienen estos trastornos reaccionan de esa manera, siempre han sido muy conscientes de cómo ayudarlos y cómo conversar con ellos, cómo utilizar el lenguaje para que ellos mejoren el manejo de esas emociones en esos momentos. Entonces, nosotros tenemos un colegio, yo diría, compañeros, estudiantes, privilegiado, en tanto los profes siempre tienen la actitud de que el contexto ayude a los estudiantes que tienen alguna dificultad en el manejo de las emociones específicamente en este momento. Gracias. Gracias, Adrián, por tu apoyo. Para ir entonces cerrando el tema de las emociones, de la inteligencia emocional, también hay un comportamiento muy importante que es el comportamiento prosocial y de cooperación, es decir, toda esa capacidad que tenemos de realizar acciones a favor de otras personas. Como decía la profe Adriana, los docentes de la institución educativa Villaflora hemos venido construyendo estrategias para atender a todos los estudiantes de la mejor manera, independiente si tienen o no un prediagnóstico, un diagnóstico, o si están siendo acompañados por otro tipo de profesionales. Siempre estamos en ese diálogo, el docente, la maestra de apoyo, porque se hace necesario que esas poblaciones vulnerables que hay en el colegio pues sean atendidas y tengan los mismos derechos bajo el marco de una educación inclusiva. Este comportamiento de cooperación entonces también tiene que ver con el altruismo, cómo ayudo al otro, cómo coopero con el otro, porque en ese sentido también voy a disfrutar, voy a aprender, voy a explorar, me voy a relacionar con los demás y es una manera de tener esa inteligencia emocional, ese bienestar presente, no solamente para mí, sino también con los demás. Entre algunas técnicas que tenemos para abordar las emociones está cuidarnos y cuidar a los demás, acompañarnos, acompañar a los demás, provocar experiencias, situaciones, las personas que les encanta hacer fiestecitas de cumpleaños, celebrar el amor y amistad. Estas son las personas que todo el tiempo están provocando y en este caso los docentes pues lo que hacemos es todas estas situaciones que hacen que sean posibles, que estemos en un momento de esparcimiento, en un momento alegre. Ahí están muy ubicadas las personas que les encantan los comités sociales, las reuniones, las fiestas, pero también están las personas que les encanta acompañar, que sabemos que el otro nos está leyendo, que estamos mal, que nos da esas llamaditas a ayudarnos. Y es muy importante cuidarnos cuando sintamos que alguien está pasando por una situación muy difícil, pues darle la llamada, cómo estás, cómo te sientes, porque estas son técnicas que vamos a ir desarrollando, que no cuestan, que no necesitamos ir donde un especialista a que nos enseñe, las podemos ir construyendo, son técnicas para el manejo de las emociones, vaciar la mente, vaciar los pensamientos,
escribir acerca de esas emociones que nos acompañan. Recuerde que en el cuerpo se acumula el enojo, la rabia, la tristeza, la alegría, entonces también el deporte nos ayuda como a liberar todas esas emociones que tenemos ahí guardadas. Bailar, saltar, reír, hacer el ejercicio, todo eso desbloquea el cuerpo y hace que tengamos una mejor inteligencia emocional. Hay un ejercicio que lo recomienda, que es el de la silla vacía, y es visualizar a una persona que te escucha, hablarle en voz alta, contarle como si fuera, si no tienes a un amigo, una amiga en ese momento, o a una persona de la red de apoyo familiar, pues hacer ese ejercicio también te va a ayudar a poner las emociones en palabras y a ir liberando para poder tener una buena autorregulación emocional. Y finalmente, pues es importante identificar y reflexionar acerca de qué cosas me molestan, cómo las puedo mejorar y encontrar soluciones, porque muchas veces no es el otro el que está molestando, no es el otro el que tiene la culpa, sino que soy yo, que no conozco mis emociones, que no conozco lo que me gusta y pongo en el otro la culpa, pongo en el otro lo que me está pasando. Entonces, soltar todas esas emociones positivas pues también nos conducen a tener una mejor inteligencia emocional y finalmente esto nos entrega unas herramientas para tener unas habilidades sociales. Vemos que hay personas que tienen muchos amigos, que lo quieren mucho, que tienen varios grupos, todas estas habilidades o competencias sociales que denominan izquierda, pues nos llevan al éxito también. No todas las personas nos quieren, no queremos a todas las personas, obviamente respetamos porque hay credos políticos, religiosos, éticos, pero sí debemos tener unas buenas relaciones interpersonales en términos de un trato muy respetuoso, de aceptar que todos tenemos una historia, que somos diferentes, y eso se logra cuando yo me conozco, cuando yo sé cuál es mi capacidad para reconocer lo que me gusta, lo que no me gusta, las acciones que no me gustan, y toda esa conciencia emocional que yo voy a poner cuando estoy haciendo una acción, no solamente para mí, sino también para el otro. Aquí los ejercicios de roles, el teatro es una herramienta muy poderosa. Vemos como la profesora Alejandra, con sus estudiantes a través de los bailes, de las coreografías, de las obras de teatro, pues lo que hace es posibilitarles a ustedes ese manejo adecuado de sentimientos y emociones. Los juegos cooperativos, cuando el profe Oscar hace todo este tipo de partidos, hace poco tuvieron uno, ustedes se desplazaron a conocer a otros estudiantes, todos estos juegos de roles, juegos artísticos, juegos de cooperación, juegos teatrales, hacen que nosotros también tengamos herramientas para el manejo de las emociones y los sentimientos. Dejo acá. Muchísimas gracias por su participación, por su escucha. Un abracito muy fuerte para todos y muchas gracias. Gracias a usted, Liliana. Un abrazo a todos los que nos acompañaron en este espacio. Recuerden que va a quedar como memoria histórica en la página de la emisora nievillafloraradio.com. Tendremos todo este momento que se vivió hoy, 8 de junio, con la doctora Liliana del Valle, y agradecemos a los estudiantes del grado 10º de 11, igualmente al proyecto de Bitácoras, Viajando por el Mundo de las Emociones, que hoy quisimos entrar con todo este sustento. Quedaron muchas expectativas, cuando digo expectativas, en el marco de los proyectos que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de todo este trabajo que se ha hecho en año y medio, donde Bitácoras pues ha tratado al máximo de tocarnos esa fibra y de llegarle a cada uno con una alternativa diferente desde la escuela. Creo que eso ha sido parte vital de nuestra propuesta. Agradezco a Adriana Mier, agradecemos igualmente a todo el equipo de Bitácoras, a Diana, que nos acompañó, la profe Diana Yasmín, nos cedió el espacio también. Y recuerden, nievillafloraradio.com, emisora institucional, al lado con usted en el proceso formativo. Alejandra, queda usted para el cierre desde este espacio
Óscar Alejandro Rincón Carvajal les agradece haber estado con nuestra emisora en el día de hoy. Claro que sí, también queremos agradecerle a la profesora Lorena Mena, que también nos cedió el espacio. También la profesora Gloria estuvo al inicio, después se debió retirar para una reunión, pero también les envía saludos. Muchas gracias, Liliana, por este aporte, por enseñarnos, porque aquí aprendemos continuamente, a los estudiantes que estuvieron atentos. Gracias al equipo Bitácoras, Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.